Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permites otra vez deleitarnos con la lectura de tu palabra. Que sea de bendición para cada uno de nosotros, que sepamos aplicarla, Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, que la pongamos en práctica diariamente, primeramente contigo y con nuestro prójimo. Estamos deseosos de hacer tu voluntad, cumplir con tu propósito, Señor. Bendito seas siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fueron del libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, y escrito está: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conocieron? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Todopoderoso, con las enseñanzas de su Hijo amado Jesús, nos han llevado por sus caminos rectos y correctos, añadiéndoles nosotros la práctica de disposición y utilizar nuestra vista espiritual para que nuestro corazón exista la intención permanente en toda circunstancia de lo hermoso que Él, el Creador de todo, nos ha preparado para todos y que lo vivamos ya. Porque las cosas de las tinieblas ya no existen, solo la luz y el amor de Dios, los cuales deberán ser nuestra primera prioridad. Y entonces estamos a partir de hoy viviendo lo que escrito está. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Apocalipsis 21:1. Todo esto nos motiva a cánticos nuevos de adoración que al Todopoderoso le agradan. Aleluya. Bueno, bonita reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Y ahora sí, vámonos directo a la palabra de Dios. Vamos a comenzar con un nuevo libro. Vamos a comenzar con el primer libro de los Reyes. Ya les debo un montón de introducciones, pero poquito a poco las vamos a ir haciendo. Vamos a comenzar con la lectura. Les damos gracias por los que ven los videos. Que Dios los bendiga. Esperamos seguir con todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. La única ayuda que nosotros les pedimos es que compartan el video y que nos regalen un like. Eso es todo lo que pedimos de ustedes. Vamos a comenzar con el primer capítulo del libro primero de Reyes, y el Señor dice así: Abisac sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquemos para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías, pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Haggit, sin saberlo David su señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes, ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor,
el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras ella aún hablaba con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, Rey, señor mío, ¿no has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haberlo declarado a tus siervos, quien se habían de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo, llámenme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomen con ustedes los siervos de su señor, y monten a Salomón mi hijo en mi mula, y llévenlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después irán ustedes detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga el Señor, Dios de mi señor el rey. De la manera en que el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Tomando el sacerdote Sadoc, es Gihón, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías que parecían que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales lo montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de ahí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que han oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ay. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón, que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se halla mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó al rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Capítulo 2 del libro primero de Reyes, escrito está. Mandato de David a Salomón.
Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor, diciendo: Yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él. Harás descender sus canas con sangre al Seol. Muerte de David. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Salomón afirma su reino. Entonces Adonías, hijo de Haggit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Él respondió: Sí, de paz. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. Él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: Habla. Él entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: Bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, y ella dijo: Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: Pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: Dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor, diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive el Señor, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías moriría hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: Vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor que había dicho sobre él la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y oyó Joab al tabernáculo del Señor, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joiada, diciendo: Ve y arremete contra él. Y entró Benaya al tabernáculo del Señor, y le dijo: El rey ha dicho que salgas. Y él dijo: No, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey, diciendo: Así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, mátalo y entiérralo, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiera nada: a Abner, hijo de Ner,
general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte del Señor. Entonces Benaya, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por el Señor y te protesté diciendo: el día que salgas y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. El Señor pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante del Señor. Entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Bueno, terminamos la lectura de los capítulos de Reyes y estamos viendo el deceso de David. David ya estaba viejo, le consiguieron una mujer virgen para que le diera calor, pero no, alcanzó a ver todavía la traición de otro de tus hijos, Abisag. No, Abisag era la tsunamita, de Adonías, y que quiso usurpar el trono que le correspondía por derecho a Salomón, porque hasta el Señor se le había dicho que el trono era para Salomón. Pero David en su vejez todavía alcanzó a nombrar a su hijo Salomón rey, y murió. También vemos el triste fin de Joab, uno de los personajes que me gustan mucho, pero desgraciadamente tomó una mal decisión al apoyar ¿cómo se llama? Abiatar. No, Abiatar es el sacerdote, Abisag es la tsunamita, Adonías, se me olvida su nombre, a Adonías para ponerlo como rey de todo Israel. Al enterarse de esto, Salomón pues mandó acabar con la vida de Joab, aun y cuando Joab le había servido mucho a David, había estado con él mucho tiempo, lo levantó cuando estuvo triste por la muerte de Absalón, pero también había sido culpable de Abner y de, ¿cómo se llamaba el otro general? Y de Amasa, que estaban en paz y Abner los mató por venganza y por una equivocación. No creo que haya sido una equivocación. Joab nunca quiso soltar el hueso de ser el general del ejército de Israel. Terminó muy mal. Otro que terminó muy mal fue Simei. ¿Se acuerdan cuando Salomón huyó de Absalón? Cómo Simei había maldecido a David y le aventaba piedras y David le perdonó la vida, pero Salomón lo condenó a vivir recluido en su casa por siempre hasta que se muriera. Simei no obedeció la orden y Salomón lo mandó a traer y le dijo: ¿por qué no obedeciste? Ahora Salomón no se andaba también con jaladas, y mandó a su nuevo general, que era ¿cómo se llama su nuevo general? Abiatar, no, ese era el sacerdote, Benaya, hijo de Joiada, a que acabara con la vida de Simei. Las venganzas que no pudo tener David se cumplieron con Salomón, porque David le dijo que Joab no descendiera que no descendiera en paz al sepulcro, ni tampoco Simei, y vieron que se cumplió las venganzas que había estado guardando David, y comienza el reinado de Salomón. A pesar de que le quisieron quitar el trono, David lo alcanzó a poner en el trono junto con su madre Betsabé, y Salomón, vamos a ver la oración que hace el día de mañana, si Dios lo permite. Ahora sí, también vamos a iniciar con una nueva carta, la carta de Judas.
una carta que escribe, bueno, se las daremos en la introducción. Mejor vámonos de inmediato a la carta de Judas. Esta tiene un solo capítulo, hoy la empezamos, hoy la acabamos. Saludos, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en sus agapes, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho, impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amonestaciones y exhortaciones. Pero ustedes, hermanos, tengan memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzalos, a otros salven, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Doxología. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Wow. Una carta que Judas, inicialmente como él lo menciona, quería escribirles acerca de la salvación que otorgaba Jesucristo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo movió a que escribiera en contra de quién, en contra de los falsos maestros que ya estaban inmiscuidos entre las iglesias que habían fundado los apóstoles. Eran tipos que buscaban enriquecerse a costa de nuestro Señor Jesucristo, a costa de engañar a los que estaban ya en la fe, enseñándoles cosas nuevas, doctrinas de demonios, dice Pablo, y que lo único que querían era fama personal y enriquecimiento a costa de la fe de los pequeños en la fe. ¿Dónde pasará eso otra vez? Actualmente pasa en las iglesias que llegan. Hay por ahí un hijo de Satanás, porque no es otra cosa que un hijo de Satanás llamado Cash Luna, que dice que a la iglesia se va con la Biblia y la chequera. Ajá. Imagínense esa aberración tan grande, y su iglesia, desgraciadamente su iglesia es del tamaño de un estadio.
Yo no sé por qué la gente es ignorante y no lee la palabra de Dios para darse cuenta que lo único que está haciendo es hijo del diablo, es hacer más hijos del diablo que lo acompañen al infierno, pero le creen más a él que a la palabra de Dios. Siempre busquen un versículo y cállenme la boca donde Jesucristo pidió dinero para realizar milagros. Busquen un versículo, cállenme la boca y búsquenlo. Busquen un versículo donde los apóstoles pedían dinero para realizar milagros, para hacer sanidades. No lo hay, pero no queremos leer, le creemos más a los hombres. Esa apostasía que menciona Judas en esta su carta está dirigida totalmente en contra de los falsos maestros, aquellos que pervierten el evangelio, que engañan a los demás, aquellos que sacan de contexto las palabras del Señor. Si ya vimos que la autoridad, la Biblia es la máxima autoridad para un cristiano, la máxima autoridad para un cristiano aquí en este mundo terrenal no es un pastor, no es un anciano, no es un obispo, no es un papa, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inefable, no tiene errores. Y sin embargo vemos que cada día surgen más doctrinas en donde dicen que la palabra de Dios se tiene que modificar, que la palabra de Dios no es suficiente para salvación, que la palabra de Dios ha sido tergiversada. No son, como dice este Judas, no son más que nubes sin agua arrastrados por el viento. Ajá, no son más que árboles otoñales que no dan fruto. Tenemos que leer y leer y leer, y yo no me voy a cansar, créanme, porque eso es a lo que he sido llamado. No me voy a cansar de decirles que lean la palabra de Dios en primer lugar. Eso es lo más importante de todo el mundo, leer la palabra de Dios para conocer lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, combatir a los falsos maestros, exhibirlos públicamente como lo hago en otras situaciones. No me voy a cansar de enseñarle a los jóvenes de que seguir la palabra de Dios es lo que mejor pudiera sucederles en la vida. No hay otra cosa que nos traiga más beneficios, más satisfacción, más alegría y más contentamiento, saber que hay un Dios que nos cuida, nos bendice y que tenemos la promesa de que vamos a morar con Él eternamente en un lugar donde no existe el pecado, donde no existe el dolor, donde no existe el sufrimiento, donde no existe el cansancio. Pero si quieren seguir escuchando fábulas tontas y profecías escritas, profecías declaradas por hombres, pues eso está bien para ustedes. La profecía que necesitamos para nuestra vida está en la palabra de Dios. ¿Por qué carajos necesitamos profecía acerca de que si vamos a ser ricos, acerca de que si vamos a tener carros? Eso es una asquerosidad, eso es una aberración en contra de la palabra de Dios. La profecía que necesitamos está en la Biblia y no necesitamos nada más. Si quieres ser rico, trabaja. Si quieres tener una casa, trabaja para que puedas obtenerla. Si quieres tener una buena esposa, compórtate como un buen varón de Dios y ten una buena esposa que te haya dado el Señor, una ayuda idónea. ¿Quieres tener a tus hijos bien dedicados? Compórtate tú. Siempre es primero nosotros, porque la palabra como la leemos la tenemos que aplicar en nosotros. ¿De qué sirve que leamos la palabra y andemos repartiendo bibliazos por todos lados si nuestro testimonio no da ejemplo de lo que estamos leyendo? Por eso Judas dice, no, ¿saben qué? Iba a escribir de la salvación, pero mejor les advierto de los falsos maestros. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, como dice Josué, nunca se apartará este libro de tu boca ni de noche ni de día y meditarás en él siempre. Lo único que vamos a hacer es cavar nuestra propia tumba al infierno. ¿Por qué? Porque decidimos creerle a hombres imbéciles que nos piden dinero para que nosotros podamos recibir favores de Dios, o ser bendecidos eternamente por Dios leyendo su palabra. Esa es la lección que tienen que hacer. Ajá. Entonces, si quieren seguir a un hombre, a un pastor, a un cura, a un sacerdote, a un papa, está bien, síganlo, no hay ningún problema. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, nosotros declaramos que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo en ti está depositada nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro amor, toda nuestra gratitud está contigo, Señor. No dejes que caigamos presas del engaño de estos hombres perversos que solamente vienen a engañar a la gente. Al contrario, Señor, que cada día crezca el fuego en nuestro corazón para combatir esas falsas doctrinas, esos aberrantes falsos maestros que lo único que hacen es arrastrar a las personas al infierno. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría de lo alto, inteligencia espiritual, para saber discernir entre una buena doctrina y una falsa doctrina, Señor, porque eso es lo que tú quieres,
que nos alejemos de la idolatría, que nos alejemos de los hombres perversos y que sigamos este camino que tú has trazado para nosotros desde hace siglos, en el cual, Señor, sabiendo que caminamos en fe por ese camino, nos conducirá a la entrada de tu reino. Tú eres nuestro Salvador, tú eres la puerta, tú eres nuestro gran pastor, tú eres el camino, la verdad y la vida, y a nadie, Señor, a nadie nosotros le daremos devoción más que a ti y solamente a ti. No necesitamos hombres, no necesitamos autoridades más que tu palabra y nuestro Señor Jesucristo, y a ellas nos rendimos y nos postramos, Señor, como al Dios mismo que eres tú. Te agradecemos por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, siempre estás con nosotros, en las buenas, en las malas y en las peores, tú nos acompañas. Gracias, mi bendito Dios, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos reprenda y sobre todo nos dé el discernimiento para seguir una buena doctrina. Benditos sean siempre y para siempre. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo en sus hogares, en sus personas y en sus corazones. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.